Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le pusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Bueno, tomamos asiento. Como siempre, la primera y la tercera lectura son las que se aclaran mutuamente, y la segunda, en este caso la carta de Santiago, termina de agregar un elemento a tener en cuenta. La primera lectura la escribe Isaías en un momento muy difícil, cuando están presos en Babilonia los judíos y han perdido todo y han sido muy maltratados. Y en situaciones oprimentes aparecen desalientos. Entonces Isaías, nos da el ejemplo, va a dirigir una palabra a los desalentados. Y como buen profeta, se opone a la situación de desaliento y les dice, sean fuertes y no teman. Y explica que Dios, el Dios de la vida, es el que va a conducirlos, pero de una manera inesperada, mucho más grande de la que podían pensar. No solamente iba a cambiar la situación de opresión, la iba a transformar totalmente. Y por eso pone ejemplos que son bastante impactantes. Se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, el paralítico saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, y el agua brotará en el desierto. Esto mismo es lo que va a tomar Jesús en el Evangelio, por eso cura el sordo mudo. Ahora, los ciegos, los paralíticos, han quedado así porque eran las torturas que tenían los asirios. Los asirios torturaban, te sacaban los ojos, te rompían las piernas. Ya que estaban hablando de verdad. Estaban hablando de algo que lo habían vivido, que le pasaba a ellos. Con mucho sentido que tienen estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, los ojos de los ciegos no ven. No pueden ver a Dios, sobre todo el alma habla a través del cuerpo. Los oídos de los sordos no pueden escuchar el mensaje de Dios en el alma. El paralítico no puede andar, no camina hacia Dios. Y el mudo no puede darle gracias a Dios, ni puede pedirle lo que necesita. O sea, y esto se está clarificando cada vez más a medida que avanza la ciencia, el alma se expresa a través del cuerpo. Y no hay nada que te pase en el cuerpo donde el alma no te esté pasando un mensaje. Que el cuerpo hay que tomárselo en serio, las enfermedades hay que tomárselas en serio, y las cosas que nos pasan hay que tomárselas en serio, porque todo trae un mensaje.
Así que en un primer nivel yo le diría que hay gente que no quiere ver, no solamente que no quiere ver a Dios, no quiere ver lo que pasa. Y entonces por eso a Dios no lo van a ver, no quieren ver la realidad. Y concretamente a mí me pasa mucha gente tener que decirle, no mire para otro lado, no se haga el sonso, mire de frente, mire lo que pasa. La vez pasada me sucedió, ¿no? Acá, un papá que estaba muy mal, y el psiquiatra lo que le dice a la señora es, vamos a tratar de salvar el chico. El hijo, medio grandulote, tiene 19 años, no esté con el papá, que no lo vea el papá. Yo le puse el grito en el cielo, primero contra el psiquiatra y después contra la señora. Al final terminó dándome la razón. Porque lo que le dije fue, justamente porque es el padre, tiene que aprender a verlo así. Y en el momento difícil tiene que meter la mano, no va a ir a mirar a otro lado. ¿Se dan cuenta cómo podemos tener criterios medio pavos? Y después nos preocupamos de que la gente no reacciona bien. Entonces, ver las cosas como son y lo vamos a ver a Dios. Y bueno, otra cosa interesante es que a veces, un comentario que escuché por ahí, es que los viejos se vuelven sordos porque están cansados de escuchar estupideces. Tienen razón, es la sabiduría de los viejos, ¿no es cierto? Tanta estupidez que hay por ahí, mejor me voy sordo, me pongo sordo y listo, ya está. O apago el audífono, ¿no? Ese no querer oír, claro, ya se complica más cuando es no querer oír a Dios. No poder caminar, hay que tenerle cuidado. Por ejemplo, es normal que gente grande tropiece y se lastime mal. La gente grande suele lastimar la cadera. Actualmente ya está un poquito más superado el problema porque con una prótesis se arregla. Pero lo que está pasando ahí es que la persona avisa, el cuerpo, el alma de la persona avisa a través del cuerpo que esa persona está tropezando en la vida, ya no está viviendo bien. Entonces atenti cuando las personas ancianas se golpean o se caen porque se están golpeando o se están cayendo en la vida, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que va a tomar Jesús en el Evangelio. Pero en el medio nos encontramos con la carta de Santiago, que siguiendo el ejemplo de Jesús, dice que no podemos hacer diferencia de personas, que para Jesús todas las personas son iguales. Y que nosotros cometemos un pecado grave si nos sentimos separados de los demás. No, concretamente les digo, mire, el pecado grave está en compararse con los demás. Ahí está el pecado. Me comparo y me siento mejor. Ahí está el pecado. Me comparo y me siento peor. Ahí está el pecado. Ese pecado se llama, los antiguos monjes lo llamaban la envidia, Y no le diría una frase práctica, prohibido compararse, todo el mundo es igual. Jesús hizo tan igual a todos que por eso murió entre delincuentes, ya lo he repetido varias veces. Y por eso no se puede despreciar a nadie. Santiago es muy pesado, tiene una sola carta, una carta muy pesada, muy fuerte, y tuvimos problemas con los militares en la época del proceso, porque los militares no querían que leyéramos la carta de Santiago. Y como a mí me manda la iglesia, me mandan los militares, la carta de Santiago la leíamos igual. Pero les recomiendo que vayan y lean la carta de Santiago, porque dice una verdad que si la publicamos van a saber qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué pasa en el Evangelio? Lo vamos a encontrar, que es lo que nos interesa, lo que le interesa a San Marcos. Nos vamos a encontrar con Jesús que trata a todo el mundo por igual, como dice Santiago.
y se va a la zona norte de Israel, donde hay bastantes paganos, personas que no son judíos y que eran muy despreciados por los judíos. Jesús no le gusta ir al centro, no le gusta ir al centro de la ciudad, no le gusta ir al centro cultural y no le gusta ir al centro donde está el templo. No está de acuerdo con la manera de pensar. Creo que nosotros que vivimos en el centro nos puede ayudar bastante para quitarnos el centro de la cabeza, y saber vivir en la periferia, como nos muestra el Evangelio. Y estando por ahí arriba, zonas paganas, despreciados por los judíos, Tiro, Sidón, eran zonas muy corruptas, le diría, con mucho mercado. Y en la Decápolis, que estaba gobernada por romanos, le traen a un pagano sordomudo. Y Jesús lo va a tratar exactamente igual, de la misma forma que trata a sus amigos judíos. Lo va a curar. Jesús cura a los judíos, Jesús cura a los paganos, Jesús cura a los presos, Jesús cura a aquellos que están torturados como Él en la cruz. Lo hace según un rito especial, lo hace aparte, y Marcos lo cuenta para que la gente entienda bien, porque era un rito que se usaba en la época, lo toca, y la saliva era considerada curativa, Con la saliva se curaban heridas. Nosotros cuando nos herimos lo primero que hacemos es tratar de curarnos con saliva, ¿no es cierto? Hacía las veces de aceite, por eso Jesús lo toca con saliva. Y lo puede curar porque no le tiene miedo. Para un judío tocar a un enfermo era quedarse contagiado. Y en parte tenía razón, porque eso venía de la época del desierto. Solo que ahora no estaban en el desierto y tendrían que haber cambiado la costumbre, o sea que no evolucionaron. Pero Jesús, ¿qué hace? Va y mete la mano y toca ahí donde no se debe. Y por eso, porque es capaz de tocar a un enfermo, porque es capaz de tocar a los leprosos, que era peor todavía. Jesús toca, va y mete la mano ahí donde es peligroso. Y me parece que este es el gran mensaje del día de hoy. Que metamos la mano allí donde a veces nos da un poco de miedo, o donde las costumbres del ambiente nos dicen tener cuidado. Y por último termina el Evangelio diciendo: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto es una reminiscencia del libro del Génesis, donde en cada día, a medida que va avanzando la creación, Dios dice, vio Dios que era bueno, dice la Sagrada Escritura. Entonces acá el Evangelio nos dice: todo lo ha hecho bien. Es Dios, Jesús, que con su poder vuelve a rearmar toda esa creación quebrada por culpa del hombre. Porque el hombre, el dueño de la creación, el hombre está chiflado, hizo cualquier cosa con la creación. Eso es lo que dice la encíclica que le expliqué la vez pasada del Papa Francisco sobre la ecología. Y la única manera de arreglar la tierra es que nosotros nos arreglemos la cabeza. Eso es lo que se hace. Porque estamos haciendo desastres y no los arreglamos. Y ahora, para terminar, hoy es el día del inmigrante. Estamos con problemas graves en la inmigración. Han visto las muertes en Europa, los sirios que no quieren ser recibidos, que los hicieron bajar en Hungría, tratados como animales. Así que les voy a leer, y con esto vamos a terminar, la oración del Papa que nos ayuda
a que tratemos a todas las personas por igual. Y la oración se llama pecado contra el migrante. El migrante es sospechado, se sospecha de él, a ver si este es un bandido, o un bandolero, un guerrillero, un terrorista. Entonces cuidado con los desconocidos. Eso es pecado, porque hay bandidos, bandoleros, guerrilleros y terroristas también entre nosotros. Cuando el que viene de otro lado es sospechado, es feo, qué dolor tan grande. Están en un lugar que no es su casa y lo hacen sentir a uno así, y si pueden, lo explotan. Y agrega con mucho énfasis el Papa Francisco: por favor, nunca más hagamos eso. Nunca más pasar de lado frente al migrante que sufre, como pasó el levita y el sacerdote frente al que estaba tirado en el camino. Nunca más ignorar el sufrimiento y el dolor de una persona que viene de otro lado. Nunca más cometer la injusticia de no agradecer la riqueza cultural que nos traen los pueblos que vienen a vivir con nosotros. Nunca más sospechar de alguien porque viene de otro lado, y mucho menos explotarlo. Debemos volver a nuestras raíces. Nuestros padres han venido de otros lados, y no olvidarnos que todos nosotros, hombres y mujeres, somos caminantes y migrantes en este mundo, porque nuestra patria es la del cielo. Jesús también fue migrante, salió de la Trinidad para venir a caminar con nosotros. Hoy es un día que nos llama a la fraternidad. Hoy es un día que nos llama a acercarnos entre nosotros, porque todos nosotros tenemos algo de despojados, de migrantes dentro nuestro. Y como el buen samaritano, que tampoco estaba en su patria, curar las heridas del corazón con la fraternidad. Esta es la oración del Papa por los migrantes. Mañana el Papa ha convocado a una jornada de ayuno y de oración a los cristianos para rezar por la paz, porque está sumamente preocupado de las salvajadas que están ocurriendo por todos lados, sobre todo en los países o los lugares más civilizados. Y una cosa que, con esto termino, es la experiencia que me hace pensar bastante, verse para buscar cómo vivir y aprender de ellos, que también nosotros tenemos que movernos si queremos vivir. Vamos a rezar en general. Creo en Dios